Bienvenidos a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Andrés Puerto Fuentes, soy residente del posgrado en alergología clínica en la Universidad de Antioquia y el día de hoy les voy a exponer la fisiopatología de la alergia ocular. Antes de iniciar la charla, quiero agradecer al doctor Jorge Mario Sánchez, mi asesor, al rector Mauricio Alvear, al decano de la facultad, el doctor Carlos Palacio, y al doctor Ricardo Cardona, jefe del posgrado en alergología clínica. El contenido de la charla, vamos a hablar de la definición, vamos a pasar luego por la epidemiología de la alergia ocular, la anatomía y la fisiología del globo ocular, la clasificación de la alergia ocular y la fisiopatología con unas conclusiones finales. Entonces, iniciamos. Como la alergia ocular se define como una enfermedad conjuntival inflamatoria asociada a hipersensibilidad tipo 1, que puede estar acompañado y debe estar acompañado de signos y síntomas. A nivel de epidemiología, hasta la fecha tenemos que solo la rinoconjuntivitis alérgica es la que más se ha estudiado hasta nuestros tiempos. Dependiendo la ubicación geográfica, nosotros vamos a mirar cuál de todos los alergenos es el que está más prevalente y dependiendo esta situación geográfica vamos a encontrar que unos van a estar más elevados que otros dependiendo del sitio. Entonces tenemos que en Estados Unidos se hizo un estudio en 40.000 pacientes y se encontró que el 40% presentaban un mínimo un síntoma de alergia ocular. En España se llevó a cabo en 5.000 pacientes y también se encontró que el 34.4% de los pacientes presentaban un síntoma de alergia ocular. Ya en Japón se llevó un estudio en centros de oftalmología donde lo que se quería estudiar era la conjuntivitis alérgica y se encontró que en adultos esa proporción llegaba hasta 14.8% y en niños hasta el 12.2% de una alergia ocular. Pasando a la anatomía del globo ocular, tenemos las estructuras que puedan estar involucradas en eso. Recordemos entonces que el globo ocular se encuentra en la órbita del cráneo. Está rodeada por los senos paranasales que limitan esta estructura. Entonces tenemos a grandes rasgos cuáles son las estructuras que van a estar involucradas. Tenemos la córnea, la conjuntiva, tenemos el saco lagrimal, tenemos la película lagrimal, tenemos la esclerótica y también tenemos el párpado que va a estar involucrado en esto. Ya en la anatomía ocular tenemos el párpado, el cual va a estar previniéndonos de lesiones a nivel mecánico. Este está compuesto de epitelio plano estratificado no queratinizado y va a estar acompañado de subglándulas anexas, que están las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y en una porción de las glándulas de Mebonio. Pasando entonces, tenemos también la conjuntiva, que es una porción membranosa que está recubriendo la parte posterior del párpado y también la porción anterior del globo ocular. La porción más posterior la vamos a denominar conjuntiva tarsal y la porción más anterior la vamos a denominar conjuntiva vulvar. Esta conjuntiva va a llegar hasta el limbo esclerocorneal, que es la unión entre la esclera y la córnea. Va a bordear y va a recubrir toda esta región. Continuando con la anatomía ocular, tenemos entonces, ven en la fotografía del ojo, en el número 1 tenemos el limbo esclerocorneal, como les venía diciendo, era la unión entre la córnea y la esclerótica. Vemos en el número 2 la conjuntiva vulvar, tenemos en el número 3 el fornix, que es esa transición entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal, y tenemos en el número 4 lo que denominamos conjuntiva tarsal. Ya a nivel del epitelio conjuntival va a estar compuesto específicamente por una parte de células epiteliales que son como las células ordinarias que forman la capa celular ajustada y asociado a eso van a estar las células caliciformes que van a producir mucina, que va a componer, ellas la producen y la secretan y van a componer la película lagrimal. Asociado a eso nosotros vemos en esta fotografía unas proyecciones, unas fibras moradas que se denomina glucocáliz. Este glucocáliz además que puede servir como receptor a nivel celular, también va por ser hidrofílico, va a retener abundante agua y eso en una persona normal pues va a mantener lubricado el ojo. Y vamos a ver más adelante que en el caso de la alergia ocular esto se ve alterado y esos glucocáliz se ven alterados y por ende no se puede retener el agua necesaria para mantener lubricado el ojo.
Pasando entonces, más específicamente vemos una fotografía a nivel histológico, vemos ese epitelio del que les venía hablando y asociado vemos una lámina basal, la lámina propia, en la cual nosotros vamos a encontrar todas las células del sistema inmunológico. A nivel de la lámina propia vemos entonces estas células que les venía hablando del epitelio con las células caliciformes. Solo vamos a ver en este tipo de epitelio células de Langerhans, no vamos a ver células inmunes. En esta diapositiva tenemos que está el epitelio conjuntival, tenemos la lámina propia donde se van a encontrar las células del sistema inmune. Nosotros vemos en esta fotografía que las células de Langerhans son las únicas que se encuentran en el epitelio corneal. El resto de células del sistema inmune van a estar en la lámina propia, incluyendo los mastocitos, que son los que más van a estar involucrados en la fisiopatología de la alergia ocular. Estos mastocitos van a estar en mayor proporción cerca del limbo esclerocorneal. Pasando a la película lagrimal, la lágrima está compuesta por múltiples sustancias. En la conjuntiva, en el epitelio conjuntival, nosotros vamos a ver que se van a producir una serie de sustancias y en la glándula lagrimal se van a producir otras. Y la unión de esta me va a producir propiamente la película de la lágrima precorneal. Esta va a estar compuesta por diferentes factores producidas. Las que lubrican están la mucina y van a ser producidas por las células caliciformes. También tenemos las que cicatrizan como el factor de crecimiento epidérmico y las que protegen la córnea de infecciones como la lactoferrina, las defensinas y la inmunoglobulina A. Tenemos otras que están relacionadas con la inflamación, como es el antagonista del receptor de la interleuquina 1, el factor transformante beta y está también el inhibidor tisular de las metalaproteinasas de la matriz 1. En cuanto a la clasificación, tenemos la queratoconjuntivitis atópica, la conjuntivitis alérgica que se divide en perenne y en estacionaria. Tenemos la queratoconjuntivitis de Bernal y la conjuntivitis papilar gigante. Sin embargo, nosotros la vamos a dividir, o ya los expertos actualmente la dividen en producción de inmunoglobulina E o no producción de inmunoglobulina E. Es decir, que esta alergia ocular esté relacionada con la producción de inmunoglobulinas E. Entonces, ya dividiéndolas en la producción o no, tenemos las que tienen producción o están relacionadas con la producción de inmunoglobulina E, tenemos la queratoconjuntivitis de Bernal, la queratoconjuntivitis atópica, la conjuntivitis alérgica perenne y la conjuntivitis alérgica estacional. Tenemos aquí entonces también las que no producen inmunoglobulinas o no están relacionadas con la producción de este anticuerpo, como son la queratoconjuntivitis de Bernal, la queratoconjuntivitis atópica y la blefaroconjuntivitis de contacto. Nosotros nos vamos a enfocar en las que están relacionadas con la mediación de la inmunoglobulina I. Pasando ya específicamente a describir cada una de estas patologías, tenemos la conjuntivitis alérgica, la cual se divide en conjuntivitis perenne y en conjuntivitis estacionaria. Pasando en la estacionaria, es la que está relacionada con las estaciones, principalmente en primavera y otoño, ya que esto concuerda con las temporadas específicas de liberación de altas cargas de pólenes. Cuando hablamos de la conjuntivitis perenne, estamos hablando que esta se puede producir durante todo el año con diferentes tipos de alergenos. La fisiopatología de la conjuntivitis estacional y la perenne son casi idénticas, por lo cual nos vamos a enfocar en la perenne, que es la que se presenta más en nuestro medio. Pasando a la conjuntivitis alérgica perenne, entonces una inflamación de la conjuntiva bilateral, no afecta córnea. El síntoma cardinal en este tipo de patologías es el prurito, asociado también a hiperemia y a quemosis. Se puede presentar en cualquier época del año y está relacionado con alergenos ocupacionales, mohos y también con ácaros. ¿Cómo se da entonces esta conjuntivitis alérgica? Tenemos entonces un alergeno que es reconocido por primera vez por las células de Langerhans en el organismo. Estas células la procesan y se la presentan a linfocitos T vírgenes que tienen un reconocimiento específico contra este alergeno. Si hay este reconocimiento, estas células T vírgenes se activan y generan también activación a linfocitos B para la producción de inmunoglobulina E específica contra este alergeno que se reconoció. Esta inmunoglobulina E que se produce por los linfocitos B se va a unir en el receptor de alta afinidad del mastocito y ante una segunda exposición va a generar la degranulación de este mastocito y la liberación de diferentes sustancias, dentro de las cuales se encuentran aminas biógenas como la histamina, también mediadores lipídicos como leucotrienos y tromboxanos, y también citoquinas que van a mediar en el proceso de la inflamación como el TNF, mediadores lipídicos como lo venía diciendo, leucotrienos, prostaglandinas
y eucosanoides como la triptasa. ¿Cómo se da entonces este proceso? Tenemos entonces que en una fase inicial se hace el reconocimiento ya sensibilizado previamente el paciente, se hace la liberación de histamina y también de triptasa. Tenemos mastocitos en el cuerpo humano que están liberando o solamente triptasa o solamente triptasa y quimasa. En los pacientes con alergia ocular, estos tienen un perfil de mastocitos que liberan las dos sustancias, triptasa y quimasa, en un 95% de los casos. Se da entonces esta fase aguda, se liberan esta serie de mediadores, luego estos van a potenciar que se liberen una serie de citoquinas, se activen una serie de células, se atraigan unas células que están en la fase tardía, en el proceso inflamatorio tardío, que va de horas hasta días. Entonces se hace la liberación de citoquinas y también de mediadores lipídicos, como les venía hablando, que van a hacer que se atraigan células para que también participen en este proceso de la inflamación, que como les decía, va de horas hasta días. Tenemos el eosinófilo como la célula que juega un papel muy importante en la alergia ocular. Este eosinófilo va a liberar entonces proteínas catiónicas que van a generar una serie de alteraciones a nivel del epitelio y también proteasas que van a generar una serie de destrucción a nivel epitelial, y eso es lo que va a generar que en estos pacientes que presentan estas patologías presenten todos los síntomas cardinales en cada una dependiendo de la que se presente. Resumiendo todo el proceso de la conjuntivitis alérgica, tenemos el rol importante del mastocito que juega en la fase temprana y en la tardía. En la temprana va a ser la producción de triptasa, de quimasa, de histamina, otros factores que van a potenciar que se genere una fase tardía en la cual este mismo mastocito va a generar una serie de factores como son las quimiosinas que van a atraer las células en la parte de la inflamación tardía. También se genera el proceso del ácido araquidónico con la producción en estos procesos de la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, con finalmente produciendo prostanoides y eucosanoides. Las células T reguladoras se han visto que tienen un papel importante en el asma y en la rinitis, y es en donde más se han podido estudiar. En la alergia ocular se han hecho diferentes estudios y se ha observado que tienen un perfil FOXP3, es decir, un perfil inmunomodulador, haciendo que las células tales como los eosinófilos, los mastocitos y otros tipos de células disminuyan la producción de sus sustancias, y también por la producción de interleuquina 10 y factor transformante beta se genera que estas células cambien a un perfil TH1, generando que estos pacientes los síntomas sean menores. Pasando a la queratoconjuntitis de Bernal, esta patología debe su nombre a que se pensaba inicialmente que se exacerbaban los síntomas solamente durante la primavera, pero se ha observado que esta patología actualmente se presenta en cualquier época del año. Los síntomas de la queratoconjuntivitis de Bernal se exacerban también por el frío, por el calor, por el contacto físico, la fricción, cualquier tipo de estímulo físico o también ambiental pueden desencadenar los diferentes síntomas que se presentan en esta enfermedad. ¿Qué es lo que se va a ver caracterizado en este tipo de patologías? La presencia de varias lesiones. Puede afectar córnea, se ven papilas gigantes en la porción tarsal de la conjuntiva y también que son gigantes, y también se ven lesiones en el limbo. Las reacciones alérgicas primarias no ocurren en la córnea, ya que es un tejido avascular y no permite la infiltración de células del sistema inmune. Estas lesiones que se puedan generar en este tipo de tejidos que se presentan en la queratoconjuntivitis de Bernal son por medio de la producción de células, y que estas células producen sustancias a nivel de la conjuntiva. Y como nosotros recordamos en las primeras diapositivas, este epitelio conjuntival está relacionado con la córnea y solo los divide la película lagrimal. Entonces todas las sustancias que se producen en el contexto de estas patologías crónicas son también transportadas a nivel de la película lagrimal a la córnea, generando los diferentes daños que se presentan. En cuanto al papel del eosinófilo en la queratoconjuntivitis de Bernal, vemos que esta célula en condiciones normales se encuentra en la lámina propia. Solamente en condiciones patológicas como la queratoconjuntivitis de Bernal o la conjuntivitis alérgica migra hacia el epitelio conjuntival, haciendo que se
expresen una serie de sustancias en este epitelio, dañándolo y también generando que otros eosinófilos lleguen hasta este epitelio y generen toda esta serie de reacciones que van a generar las preclínicas que pueda presentar el paciente. Este eosinófilo va a expresar una proteína, la EG2, que se va a unir a la proteína catiónica eosinofílica y va a ser durante la secreción y va a ser un marcador de un eosinófilo activado. También se van a liberar una serie de proteínas citotóxicas, tales como la proteína básica principal, la peroxidasa eosinofílica y la neurotoxina derivada de los eosinófilos. Todas estas sustancias van a estar aumentadas en el epitelio conjuntival por medio de la lágrima, van a pasar a través de esta y van a generar un daño a nivel de la córnea. Entonces este es el proceso, como les explicaba, por el cual, aunque la córnea no presente diferentes tejidos vasculares, sí va a presentar un daño en el contexto de estas patologías alérgicas. Continuando con el papel del eosinófilo en la queratoconjuntivitis de Bernal, en esta diapositiva observamos muestras de la córnea y la conjuntiva de pacientes con esta patología. Con medio de distinciones especiales se ha demostrado la deposición de la proteína eosinofílica. Vemos en la placa A, condición de Hansal, la descarga ocular en un paciente con la queratoconjuntivitis de Bernal y muestra en toda la microfotografía, la A, toda eosinófilos degranulados. En la fotografía B, que es por medio de microscopía electrónica, vemos un eosinófilo activado con dicha descarga sobre el tejido ocular. En la tinción de Hansel, en la microfotografía 3, vemos una sección transversa de una papila gigante a nivel de conjuntiva tarsal que muestra desprendimientos del epitelio conjuntival y acumulación de eosinófilos en los puntos de Trantas. Y en la fotografía D se observa en un corte transversal de una papila gigante que está teñida con inmunohistoquímica con anticuerpos contra la proteína básica eosinofílica mayor, una densa deposición de esta proteína que es evidente en el epitelio y en la sustancia propia. En cuanto al papel de las quimiosinas en la queratoconjuntivitis de Bernal, juegan un rol muy importante, ya que estas, expresadas en los eosinófilos, generan la migración y la infiltración en el tejido conjuntival. Las dos más importantes y las más estudiadas son el CCR1 y el CCR3. Estas van a reconocer diferentes sustancias y van a generar estos procesos de los cuales les acabé de hablar. En cuanto al CCR1, va a producir un reconocimiento contra RANTES, que es un regulador en la activación. También va a unirse a proteína inflamatoria de macrófagos 1A y a la proteína quimiotáctica de monocitos 2. En cuanto al CCR3, también va a tener una unión a RANTES, a la proteína quimiotáctica de monocitos 2, a la 3, a la 4 y también a eotaxina. En cuanto al papel del linfocito en la queratoconjuntivitis de Bernal, se observa que los linfocitos Th1, por medio de la producción de interferón gamma, están generando que se exprese células de adhesión, perpetuando en la fase tardía de la alergia ocular todos estos procesos inflamatorios crónicos. Se observó en ratones que la deficiencia de interferón gamma, que tuvieran algún tipo de alergia ocular, mejoraba los síntomas, presentaba una clínica mucho más leve y también disminuía la expresión de moléculas de adhesión. En cuanto al papel de la triptasa en la queratoconjuntivitis de Bernal, se ve que es el mejor marcador de activación mastocitaria, ya que tiene un pico entre los 10 a los 20 minutos. Está aumentada en las lágrimas y esta concentración de la triptasa se disminuye con el tratamiento y su disminución está correlacionada con la mejoría de los síntomas y los signos de la enfermedad. Parece que esta triptasa ejerce su función a través de la producción, de la activación de proteasas, enzimas como las metaloproteinasas, que van a generar un cambio en el tejido, un daño en este y produciendo la remodelación a nivel de estos tejidos oculares. En cuanto al papel de la histamina y su rol en la alergia ocular, se han hecho múltiples estudios. El día de hoy les traigo este que pretendía evaluar la expresión del receptor de histamina H1 y el H4 y evaluar también posibles biomarcadores que pudieran estar relacionados con la severidad de la enfermedad. Para ello reclutaron
19 pacientes con queratoconjuntivitis de vernal y atópica y los compararon con 15 pacientes sanos como grupo control. Este grupo de queratoconjuntivitis de vernal y queratoconjuntivitis atópica los dividieron en dos grupos. Un grupo que estuviera en una etapa activa de la enfermedad y otro grupo que estuviera en una etapa estable de la misma. Vemos en el primer recuadro rojo la expresión de niveles de H1 en pacientes con queratoconjuntivitis atópica y la vernal. Y el grupo control. Se observó que la expresión del receptor H1 fue mayor en el subgrupo de pacientes activos de la enfermedad que en el estable de la misma. Y en el grupo, en la parte B, observamos niveles de expresión del receptor de histamina 4 en también pacientes que estuvieran estables y en pacientes control. Y se observó que la expresión del receptor de histamina 4 fue mayor en el subgrupo de estadio clínico de los pacientes que tenían enfermedad activa, comparado con las que tenían la enfermedad estable, con significancia estadística. Luego, estos pacientes se les midió la expresión de los receptores de histamina 1 y el 4. En el recuadro rojo observamos la expresión del receptor de histamina 1 en pacientes con queratoconjuntivitis de vernal y atópica y los grupos de control. Se observó que este receptor fue mayor en el subgrupo de pacientes activos que en el estable de las patologías alérgicas, y el receptor de histamina 4 también se evaluó en los dos subgrupos comparado con el grupo control, y se observó que está en el recuadro amarillo, se observó que en el estadio activo estaba más elevado que en el estadio estable, sin significancia estadística. Luego se compararon los niveles de expresión del receptor H1 y H4 en los pacientes que presentaban queratoconjuntivitis de vernal y queratoconjuntivitis atópica. Entre estos grupos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a nivel de expresión. Sin embargo, se encontró que en los pacientes que presentaban una actividad en esta enfermedad, el receptor de histamina 4 estaba más elevado. Resumiendo el proceso de inmunopatogénesis en la queratoconjuntivitis de vernal, vemos como las células inmunes, como los mastocitos, los eosinófilos, las células TH2 y TH1, interactúan entre sí a través de la producción de agentes bioactivos, tales como las citoquinas y las moléculas de adhesión. Estas citoquinas, como la interleuquina 4, el TNF-alfa y el interleuquina 13, se liberan en el fluido lagrimal como consecuencia de la activación de estas células del sistema inmune. La función de barrera del epitelio conjuntival y corneal se ve comprometido por los efectos de las proteínas citotóxicas eosinófilas liberadas a este tipo de tejidos. Además de estas citoquinas, también se liberan metaloproteínas derivadas de los eosinófilos. Estas citoquinas, el acceso de estas citoquinas resultante en el fluido lagrimal va a activar fibroblastos corneales. Y estos fibroblastos, al activarse, van a liberar quimiosinas como la dapsina o la TAR, así como la expresión también de moléculas de adhesión como los ICAN1 y los BCAN1, que va a hacer que se potencie todo este proceso de remodelamiento y todos los daños a nivel de este tejido. En cuanto a la autoinmunidad en la queratoconjuntivitis de vernal, se han realizado varios estudios en niños evaluando la relación de esta enfermedad con la patología ocular. También otros estudios evaluaban la autoinmunidad, la atopia y la relación con esta patología. Recientemente se publicó un estudio donde quería medirse el incremento en la incidencia de las disfunciones tiroideas y autoinmunidad en pacientes que tuvieran queratoconjuntivitis de vernal. Para eso se llevó a cabo en 288 pacientes con esta patología y se compararon contra 188 sujetos sanos. Se le midieron diferentes enzimas tiroideas, dentro de las cuales se encontraban el T4, la TSH, anticuerpos tiroperoxidasa, tiroglobulina y TSHR. Se vio que en cuanto a disfunción no había una significancia estadística entre ambos grupos, el grupo control y el grupo con la patología ocular. Tampoco se vio que hubiera una correlación entre la antecedente familiar de disfunción tiroidea en pacientes con queratoconjuntivitis de vernal, pero sí se observó una alta incidencia de elevación de anticuerpos tiroglobulina en pacientes con queratoconjuntivitis de vernal comparado con el grupo control. Pasando a la queratoconjuntivitis atópica, es un proceso inflamatorio crónico bilateral y potencialmente letal que ocurre en la conjuntiva
y en los párpados de las personas con dermatitis atópica que están sensibilizadas. Se ve que hay una afectación de los párpados, de los ojos en algunos casos, y ocurre entre un 20 a un 43% de los pacientes. Se encuentra una historia familiar de atopia y enfermedades alérgicas, y esta patología se da principalmente en adultos. Se observa un pico de incidencia a los 30 años que podría persistir durante décadas, y del 25 al 40% de los pacientes con dermatitis atópica pudieran tener una afectación ocular. Se observa también que el 45% de los pacientes tienen pruebas cutáneas o in vitro de inmunoglobulina E específicas negativas, y cuando hay resultados positivos en estos pacientes, comúnmente esta sensibilización está a múltiples alergenos. En cuanto a la fisiopatología de la queratoconjuntivitis atópica, se han envuelto mecanismos TH2 con la producción de inmunoglobulina E y también linfocitos TH1. Se han involucrado ambas respuestas por los niveles del perfil de citoquinas encontradas en lágrimas, como son el interferón gamma, la interleuquina 2, la 4 y la 5. La inmunopatogenia de la queratoconjuntivitis atópica, que es una inflamación alérgica mediada por linfocitos T y eosinófilos en la superficie ocular y también en los párpados. Está mediada por linfocitos T, eosinófilos, mastocitos, citoquinas que están derivadas de las células TH1 y TH2 y otras células inflamatorias. A nivel de laboratorio se observan que están aumentados la inmunoglobulina E a nivel sérico, aumentado el TNF-alfa en las lágrimas y un alto nivel de eosinófilos y de mastocitos. A nivel histopatológico se observa un aumento de los mastocitos, los eosinófilos, las células TCD4, tanto en el epitelio como en la lámina propia de la conjuntiva. En lágrimas hay un aumento de citoquinas y de inmunoglobulina E específica, así como interleuquina 4, que podría estar relacionada con la severidad de la enfermedad atópica, la interleuquina 5, el interleuquina 2 y el interferón gamma. También el papel muy importante de la interleuquina 4 en promover y contribuir en el desarrollo de la inflamación alérgica, también promoviendo la diferenciación del linfocito T virgen a TH2. También el estafilococo aureus se ha visto relacionado con la queratoconjuntivitis atópica. Para ello se han hecho múltiples estudios. Un ejemplo de ellos es este, el cual pretendía evaluar el rol de las enterotoxinas del estafilococo aureus en la queratoconjuntivitis atópica y la ulceración corneal. Para ello reclutaron aproximadamente 45 pacientes, les hicieron la medición de las enterotoxinas y se observó que en pacientes con queratoconjuntivitis atópica estaba más elevado que en pacientes con queratoconjuntivitis de Bernal. Sin embargo, solo en 11 pacientes se encontraron expresión de genes de enterotoxinas del estafilococo aureus, por lo cual los autores concluyeron que estas enterotoxinas están relacionadas en la complicación de la patología de la queratoconjuntivitis atópica. Sin embargo, faltan estudios para determinar cómo están implicados estos verdaderamente en las complicaciones de la queratoconjuntivitis atópica. En cuanto a las complicaciones en la queratoconjuntivitis atópica y la queratoconjuntivitis de Bernal, el mecanismo es compartido, donde el daño corneal está en la participación de los linfocitos TH2, los eosinófilos y los mastocitos, ya que estos liberan varias proteínas citotóxicas, también proteasas liberadas de los mastocitos, inducen daño epitelial a nivel de córnea y, por ejemplo, la interleuquina 4 y la 13 infiltran el epitelio defectuoso en la capa estromal para activar los queratinocitos, es decir, los fibroblastos, y producir quimiosinas tales como las TARC y la eutaxina, factor de células madre y citoquinas. Todo eso se va a convertir en un círculo vicioso que va a generar que se recluten más células. Estas células van a liberar más citoquinas, más factores quimiotácticos y van a llevar muchas más células, perpetuando la enfermedad a través del tiempo. Finalmente, para concluir, tenemos entonces que la fisiopatología de la alergia ocular es compleja y, entendiendo cada una en particular, podemos llegar a un tratamiento eficaz. El desarrollo de la alergia ocular es multifactorial, está relacionado con factores endocrinos, con factores ambientales, con factores genéticos, entre otros factores que, unidos todos, van a generar y desarrollar este tipo de alergias.
y debemos llegar a un diagnóstico rápido, ya que algunas consecuencias de la alergia ocular son irreversibles. Finalmente quiero presentarles a mi grupo de trabajo, el grupo de alergología clínica y experimental GACET, el cual vamos a estar muy atentos y prestos a cualquier inquietud que tengan casos clínicos o respecto a los temas que hemos tratado anteriormente. Para ello pueden escribirnos en el correo electrónico que está en la parte de abajo. Muchas gracias.